de marchar para Nínive, predicar la palabra y enviar el mensaje que Dios tenía para aquella ciudad. Dice la Biblia que toma una nave y huye para Tarsis. Y ahora, hermanos, huyendo para Tarsis, encontrándose en medio de aquella nave, dice la Biblia que Dios ha enviado una gran tempestad que comienza a golpear aquella nave. Todos los hombres que allí estaban empiezan a llenarse de temor y de miedo, viendo que van a perecer a causa de la gran tormenta. Pero sin embargo, hermanos, aquel que huía, dice la Biblia, que ha bajado al camarote y allí se encuentra dormido, sin darse cuenta de lo que está aconteciendo, sin darse cuenta de la gran tormenta que se ha levantado y está golpeando su viaje, su nave. De tal manera, hermanos, que dice la Biblia que los hombres han tenido que despertarle y decirle: despierta, Jonás, ¿no ves que la nave está siendo golpeada? ¿No te das cuenta de la tormenta? Clama a tu Dios, quizás Él nos oiga y nos libre de este mal. Pero ahora, hermanos, rápidamente Jonás, despertándose, se da cuenta de la situación, se da cuenta de lo que está aconteciendo y rápidamente entiende que aquella tormenta, hermanos, no es una tormenta cualquiera, que aquella tormenta no es una tormenta fruto de la casualidad, sino que reconoce que aquella tormenta es causa de su desobediencia, es causa de que ha desobedecido, se ha alejado y está desobedeciendo al propósito y a la llamada de Dios. Pero discerniendo y entendiendo que aquella tormenta es causa de su desobediencia, aún así, hermanos, ese entendimiento no le lleva a volverse a Dios, a clamar como le estaban animando los hombres, a pedir una oportunidad, sino que aquella tormenta le ha hecho ver que ya no tiene solución, que ya no tiene esperanza y que ya no tiene otro camino nada más que decir: tiradme de la nave, y cuando me tiréis de la nave la tormenta cesará y no pereceréis. Hermanos, ha desvalorado su vida, se ha despreocupado del todo diciendo: tiradme de la nave, hasta aquí ha llegado mi vida, mi momento. Pero sin embargo Dios lo que hace, lo hace bien. Y el Dios que levantó la tormenta para despertar a Jonás, para zarandear su vida, no le pilla de improviso unas palabras, una decisión de Jonás diciendo: me tiro de la nave y mi vida se acaba, sino que Dios también tiene preparado aquel gran pez que dice la Biblia que se traga a Jonás. Y ahora sí, de esta manera Jonás se da cuenta que no tiene escapatoria, que no puede vivir huyendo de Dios, alejado de Dios, desobedeciendo a su llamada y a su propósito. Y dentro del vientre del gran pez, ahora sí comienza a clamar Jonás a Dios, pidiendo gracia, pidiendo misericordia, pidiendo una oportunidad. Y dice la Biblia que al tercer día Jonás sale de aquel gran pez y de nuevo Dios le habla y le dice las mismas palabras: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos. Y me llamaba la atención, hermanos, que después de todo lo que ha tenido que hacer Dios para que Jonás le obedeciera, para que Jonás le escuchara, para que Jonás viviera conforme su llamado, no le dice Dios unas palabras distintas, no le dice Dios unas palabras de reprimenda, no le dice Dios, hermanos, nada distinto a lo que le había dicho la primera vez. De la misma manera Dios le habla, las mismas palabras Dios le habla y le dice:
lo mismo, el mismo mensaje, el mismo propósito. Ve a Nínive y pregona contra la ciudad, porque su pecado ha subido delante de mí. ¿Y saben qué? Me hablaba Dios, hermanos, por medio de este pasaje, y me hacía ver que a veces nosotros, ante su llamada, ante su propósito, no damos la talla, no cumplimos, no somos capaces de estar a la altura del llamado y del propósito de Dios. Pero viva Dios, viva su gracia, su misericordia, que aunque nosotros fallamos, que aunque nosotros desobedecemos, nos alejamos, pero de una manera u otra, Él nos sigue tratando y nos sigue haciendo ver que Él sigue teniendo el mismo propósito, el mismo llamado. Por lo tanto, hoy tengo que decirte, no sé si Dios te ha llamado y en el camino te has perdido, has abandonado, pero hoy Dios de nuevo vuelve a llamarte y vuelve a decirte, mis propósitos siguen estando vigentes contigo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y a su nombre, y a esa bendita gloria. De la misma manera, Dios le habló a Jonás. Pero a veces, hermanos, nos cuesta tanto obedecer. Nos cuesta tanto, hermanos, entender el propósito y la voluntad de Dios, que hay veces que se tienen que levantar situaciones en nuestras vidas que nos rodean y a veces no las entendemos. A veces, hermanos, miramos a nuestro alrededor y estamos mirando con una visión humana, con una visión de la carne, y no somos capaces de discernir el porqué de tantas cosas, de tantas situaciones. Pero Jonás lo entendió rápidamente. Jonás era consciente de que había desobedecido a la voz de Dios, y eso le llevó a recibir aquella gran tormenta. Pero, hermanos, qué pena, qué tristeza que Jonás aquella tormenta de parte de Dios la vio como que su vida se había acabado, como que ya no tenía oportunidad, como que ya no tenía una salida ni un camino. Qué pena, hermanos, que a veces en medio de nuestras situaciones nos frustramos y pensamos que lo que nos está aconteciendo es el fin de nuestra vida cristiana, de nuestro llamado, del propósito al cual Dios nos ha llamado. Pero hoy tengo que decirte de parte de Dios, no sé cuál es la tormenta que hoy se haya podido levantar, no sé cuál es la tormenta, el gigante que hoy te esté amenazando, pero tengo que decirte, abre tus ojos de la fe y sé capaz de ver la gracia de Cristo en medio de tu situación, en medio de tu tormenta, porque hoy tengo que decirte, la tormenta que a veces Dios levanta no es para destruirte, que va todo lo contrario, es para acercarte a su llamada, a su propósito, porque Dios, recuerda, Dios sigue contando contigo, en el nombre de Jesús. Apláudele al Señor en esta tarde. Qué alegría, hermanos, que tenemos a un Dios tan grande, lleno de gracia, de misericordia, que sigue apostando por nosotros. Si hubiera sido por el hombre, hermanos, ninguno estaríamos aquí. Si hubiera sido, hermanos, por méritos, ninguno, hermanos, serviríamos, ninguno tendríamos ningún valor. Pero recuerda que tu valor no lo ha escrito ninguna obra humana, ninguna obra del hombre. Tu valor lo escribió Jesús en la cruz con su sangre. Y la sangre de Cristo, hermanos, no es cualquier cosa. Por eso en esta tarde tengo que decirte,
No sé cuál es la situación que te ha llevado a quizás estar huyendo de Dios, pero tengo que decirte que si estás huyendo de Dios, Dios te va a seguir persiguiendo y te va a encontrar. Hablo con libertad, hermanos. Nos podemos esconder de los hombres, nos podemos esconder del pastor, de los ministerios, de la iglesia, te puedes esconder de quien quieras, pero como hayas pensado que te puedes esconder de Dios, te has equivocado. Dios te va a perseguir y te va a encontrar. Y en este tiempo Dios está buscando aquellos Jonases que por circunstancias hoy viven huyendo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Moisés ha salido de Egipto después de matar a aquel hombre, viendo cómo golpeaban a uno de su pueblo, ha matado a aquel hombre. Y ahora, hermanos, por miedo, por temor a las represalias, sale huyendo. Y está durante muchos años, durante mucho tiempo, hermanos, lejos de Egipto, huyendo como un fugitivo. Pero sin embargo, un día, dice la Biblia, cuando menos se lo esperaba, ha visto algo que no se lo esperaba, ha visto aquella zarza que dice la Biblia que ardía y no se consumía. Y viendo aquella gran visión, hermanos, no ha tenido por otra que acercarse. Y cuando se ha acercado, ha escuchado la voz de Dios diciéndole: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y en ese momento ha recibido la llamada de Dios, el propósito de Dios, las indicaciones de parte de Dios, para saber lo que tenía que hacer, para saber cuál era su llamado, por dónde tenía que caminar. Hoy tengo que decirte, no sé cómo estás viviendo, no sé cómo estás caminando, no sé cuál es el camino que has tomado o cuál es la situación que te ha llevado a vivir huyendo. Pero hoy se aparece Dios en medio de tu vida con un mensaje claro. Yo te sigo llamando, yo sigo contando contigo. El hombre se puede olvidar de ti, el hombre puede que ya no cuente contigo, que no apueste por ti, pero Dios te sigue llamando, Dios sigue apostando por tu vida, aunque creas que no lo mereces, que no vales, que no sirves, pero Dios te sigue llamando. ¿Cuántos en esta tarde desean obedecer a la llamada de Dios? Levanta tu mano y confírmalo con un vivo amén. Dios nos ayude en este tiempo, iglesia, a saber escuchar la voz de Dios en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas, de nuestras situaciones, pero que todo eso no nos impida escuchar la voz de Dios. El otro día decían en la convención de predicadores, vinieron a hacer la obra de teatro los de Valladolid, y en una escena salía como Jesús le hablaba a Pedro y le decía: Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero le decía Jesús: cuando escuches el sonido del gallo cantando, no es el sonido del fracaso, no es el sonido del reproche, es el sonido diciéndote: Pedro, levántate, porque ya contaba con tu caída. Por eso Dios le dijo: antes de que sucediera, yo ya contaba con tu fracaso. Antes de que lo hicieras, yo ya contaba con tu situación, con tu fracaso, con tu debilidad. Y hoy tengo que decirte, nunca podremos sorprender a Dios, ni para bien ni para mal. Si creemos porque oramos mucho,
porque leemos mucho, porque nos consagramos mucho, porque ayudamos, porque hacemos tantas obras buenas que podemos sorprender a Dios y que Dios diga qué bien lo hace. Estamos equivocados. La mayor obra del hombre ante los ojos de Dios es como un trapo de inmundicia. No tenemos nada, hermanos, con lo que sorprender a Dios. Pero de la misma manera, ningún pecado, ningún fracaso, ninguna caída, ningún problema, nada puede hacerte que le sorprendas a Dios para mal, porque Dios te conoce y conoce cada una de tus debilidades, cada uno de tus errores, cada uno de tus fracasos. Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tu secreto, tu silencio, tus suspiros. Lo que nadie ve, Dios lo conoce. Por eso hoy quiero animarte a que tu situación no te haga retroceder, sino que tu situación sea un impulso para acercarte de nuevo a Dios con más gloria, con más poder, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano y lo confirmen con un vivo amén, y a su nombre y a esa bendita gloria. Que toda la gloria sea para nuestro Dios. Hasta aquí, hermanos, lo que sentía de parte del Señor. Vamos a entonar esa alabanza para nuestro Dios y pasamos al servicio de las ofrendas. A su nombre. A su nombre. Amén. Gracias al Señor. Amén por este culto bendecido. Amén porque de nuevo el Señor nos ha bendecido.